siguiente clase vamos a estudiar los casos especiales del movimiento rectilíneo. Este es un tema que está dentro del capítulo de la cinemática. Se llaman casos especiales cuando las funciones tanto de rapidez como de módulo de aceleración están expresadas en términos ya no del tiempo, sino de la posición en este caso y de la rapidez en este caso. Tenemos entonces tres casos generales, 1, 2 y 3 casos especiales del movimiento rectilíneo. ¿Cómo enfrentamos el primer caso? El caso número 1, cuando tenemos la función b como función de la posición, la definimos como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Luego, en el segundo paso, despejamos el diferencial del tiempo y nos quedaría que esto es igual a dx dividido para la función que está descrita en términos de la posición también. Entonces, en esta expresión se puede tomar integrales a cada lado, con lo cual en el lado izquierdo tenemos integral del tiempo y en el lado derecho el integrando es una función que depende de x y el diferencial también. Entonces, esta sería la manera de resolver un ejercicio de ese estilo. Vamos ahora a enfrentar un ejercicio. Por ejemplo, vamos a escribir el siguiente: una partícula se mueve según la función. Vamos a suponer una función b igual x más 1 metros sobre segundo. Además, sabemos que cuando el tiempo t es igual a 1 segundo, la partícula tiene una posición x igual a 2 metros. Vamos a suponer que ese es un dato que conocemos. Cuando el tiempo es 1 segundo, la partícula está pasando por esa posición 2 metros, y queremos calcular cuando el tiempo es, por ejemplo, 2 segundos, qué posición tiene la partícula en metros. Primero, interpretar el problema en términos prácticos será lo siguiente: si es que este es el eje de las x, la función que tenemos aquí nos indica que en cada posición que tome la partícula va a adquirir un valor de rapidez. Por ejemplo, si es que aquí tenemos el eje numerado 0, 1, 2, 3, etc., cuando la partícula está pasando por este punto 2, tendrá entonces una rapidez que será igual a ¿cuánto? Será igual a 3 metros sobre segundo. ¿De dónde sale esto? Es porque x vale 2, pero 2 más 1 me da 3, y es el valor de la rapidez. Entonces, sabemos también que cuando el tiempo t es igual a 1 segundo, la partícula se halla ubicada en este, es decir, que este es el tiempo t igual a 1, y que lo que nos pide calcular es qué posición toma la partícula cuando el reloj marca 2 segundos. Bueno, entonces, lo dicho, para resolver el problema vamos a utilizar esta técnica de acá, que es simplemente el despeje del diferencial del tiempo. En este caso tendríamos que la función de rapidez es x más 1 igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Derivada de la posición respecto al tiempo. Y luego despejamos el diferencial de tiempo, que va a ser igual a dx dividido para x más 1, es decir, estamos ya en este paso que se acabó de explicar, y a continuación tomamos integrales a ambos lados. El límite inferior de la integral del lado izquierdo lo vamos a tomar según estos datos que ustedes ven aquí: tiempo t igual a 1, x igual a 2. Eso significa que cuando el tiempo es 1, el otro lado, pues esta es una integral de posición, toma el valor de 2. Ahora, en los límites superiores les ponemos en general al tiempo t le corresponde la posición x, y procedemos en este momento a la integración. La integral del lado izquierdo nos queda t, ¿sí? Más la constante, claro que no la escribimos, evaluada entre 1 y t. Esa es la integral del lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho vamos a proceder a la integración, que es ¿cuánto? El logaritmo natural, en este caso del valor absoluto de x más 1, ¿cierto? Valor absoluto de x más 1, y esta integral deberá ser evaluada entre los límites 2 y x. Procedemos entonces ahora con el cálculo matemático y nos queda en el lado izquierdo t menos 1, mientras que en el lado derecho será logaritmo natural de x más 1, esto es cuando x vale x, es decir, evaluando la variable en esta parte de aquí en x, y luego vamos a restar menos
el logaritmo natural, ahora en cambio x vale 2, o sea que será el logaritmo natural de 3. A continuación vamos a juntar estos dos logaritmos en uno solo con una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo del cociente es igual a la resta del logaritmo, sería el x más 1 dividido para 3. A continuación vamos a exponenciar a cada lado, es decir, ponemos un exponente e que es la misma base del logaritmo, sería e elevado a la t menos 1, va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de x más 1 sobre 3, en donde en el lado izquierdo permanece esta cantidad e elevado a la t menos 1, mientras que en el lado derecho desaparece el logaritmo, es la operación inversa, entonces nos queda esto es x más 1 simplemente dividido para 3. Si quisiéramos una función de posición, vamos a despejar entonces esa x de ahí, nos quedaría entonces que x es igual a 3 por e a la t menos 1, es decir, multiplicando este 3 de acá, y este más 1 que tenemos ahí le ponemos ahora menos 1. Y esta será entonces una función x, es decir, una función de posición, pero esta vez es una función que depende solamente del tiempo. Con lo cual, con esa, entonces, nosotros vamos a usarla para calcular lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pedían? La posición cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. La posición cuando el tiempo t es igual a 2 segundos se la obtiene simplemente al reemplazar el tiempo, ¿no es cierto? En vez de t vamos a poner 2 segundos y nos va a quedar 3 por e elevado a la, ¿cuánto sería aquí? 2 menos 1, 1, ¿no es cierto? Y menos 1. Y este valor nos da, calculen por favor, ¿cuánto sale? 7,15. 7,15 metros. Y este es entonces, este es el valor que nos han pedido en este ejercicio. Bien. Movimiento rectilíneo, esta vez el caso número 2. Caso número 2, como lo habíamos mencionado, la aceleración, el módulo de aceleración, esta vez depende de la rapidez. ¿Qué hacemos en este caso? Es un caso muy similar al caso anterior. Aquí nosotros definimos la aceleración, esta que depende de la rapidez, como una derivada. Como todos sabemos, la aceleración se define como la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Contamos los diferenciales. Si ustedes recuerdan, el caso anterior era similar porque hacíamos un despeje del tiempo. Entonces, si despejamos el tiempo, tendríamos lo siguiente. Esto es dv dividido para la aceleración que depende de la rapidez, ¿ya? Entonces, aquí nos queda que los dos lados en esa ecuación están separados en sus variables. En el un lado tenemos solo tiempo y en el otro lado solamente la rapidez. Entonces pueden integrarse a los dos lados, como ustedes ven, se puede obtener entonces un valor para el tiempo y acá una función integrando solamente de rapidez. Vamos a hacer un ejercicio a continuación para mostrarles cómo funcionaría esta manera de resolver. Por ejemplo, un ejercicio sería el siguiente, o diría de esta manera: una partícula se mueve según una función vamos a suponer que tuviéramos la función a es igual a 1 dividido para b más 1 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la función que gobierna el movimiento de la partícula y es una función, esta a, que depende de la rapidez. Ahora, vamos a suponer también que tenemos como datos lo siguiente: cuando t es igual a 1 segundo, vamos a suponer que la partícula tiene una rapidez de 2 metros sobre segundo y nos pide, por ejemplo, calcular en qué instante de tiempo la partícula tendrá una rapidez, digamos, 6 metros sobre segundo. Vamos a tratar de interpretar el significado de este problema. Tenemos nosotros una partícula que se está moviendo sobre una sola dirección, digamos que esa dirección es el eje X, tal como fue en el caso anterior.
Solo que ahora el movimiento de la partícula está gobernado por una función de aceleración. Vamos a suponer que estamos hablando del eje X con esta escala 0, 1, 2, 3, etc. Ahora bien, la partícula cuando tiene una rapidez dada adopta un valor de aceleración. Por ejemplo, supongamos que en este instante, o acá mejor, a la partícula cuando está en esta posición, vamos a suponer que tiene un valor de rapidez que es, qué sé yo, digamos 5 metros sobre segundo. Justo cuando está pasando por ahí, supongamos, digo, que tuviera un valor de rapidez de 5 metros sobre segundo, que es solo para esa posición. Si eso fuera cierto, entonces significa que en ese instante la partícula también tendría un valor de aceleración de 1/6 sería aquí. ¿Por qué razón? Porque si nosotros reemplazamos en la B, el 5 quedaría 1 dividido para 5 más 1, o sea, 1/6. Ese sería entonces el valor de aceleración que tendría la partícula en el mismo instante. Pongamos aquí módulo de aceleración, 1/6 metro sobre segundo cuadrado. Es decir, que la partícula en el transcurso del tiempo va tomando posiciones, en cada posición va tomando rapideces y en cada posición va tomando también valores de aceleración, y en este caso el dato que nos dan es una función de rapidez. Procedemos entonces ahora a la resolución de este ejercicio. Como habíamos mencionado, se refiere simplemente al despeje del diferencial de tiempo. En este caso tendríamos esta situación. La aceleración es esta. Aceleración es igual a 1, dice, dividido para b más 1. ¿Ya? Y esta aceleración, a su vez, es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Y procedemos a lo que se dijo, que es el despeje del diferencial del tiempo. El diferencial del tiempo, entonces, tendríamos al despejar que sería b más 1, es decir, este multiplicado por el diferencial de rapidez. Ahora integramos a cada lado, ¿sí? Ya que tenemos justamente separadas las variables, y entonces utilizamos esta información. Cuando el tiempo t es igual a 1 segundo, la rapidez vale 2 metros sobre segundo. Entonces, el tiempo es 1, la rapidez es 2. Mientras que los límites superiores les dejamos indicado en términos generales que cuando el tiempo es v, la rapidez es v. Cuando el tiempo es t, perdón, la rapidez es v. Ahora, en el lado izquierdo tenemos t más una constante de integración, que no la vamos a escribir por cuestiones de tiempo, pero esa constante siempre se elimina. De manera que le escribimos la función integrando sin constante de integración, que debe ser evaluada entre 1 y t, mientras que al lado derecho deberíamos integrar, ¿no es cierto? Integrar respecto a la rapidez. Aquí nos queda ¿cuánto? Rapidez al cuadrado dividido para 2 más la rapidez más otra constante de integración, similarmente no la escribimos por cuestiones de tiempo, y entonces ponemos entre 2 y b, son los límites. Evaluando esto, ¿no es cierto? Es decir, cuando t vale t y cuando t vale 1, y restando eso me queda t menos 1 en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho veamos cuánto nos queda. Si es que la variable b la evaluamos de esta expresión, claro, en b mismo, entonces nos quedaría simplemente b cuadrado sobre 2 más b, pero ahora tenemos que restar lo que resulta de reemplazar todo este término que está en el corchete cuando b vale 2. ¿Cómo sería aquí? Es 2 al cuadrado 4 dividido para 2 es 2, ¿no es cierto? Más 2, que sería 4, ¿no es cierto? Pero como dice que tendríamos que restar, entonces me quedaría menos 4, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, entonces, continuamos. Miren, ¿qué es lo que nos pide el problema? Tenemos nosotros aquí una expresión que relaciona la rapidez con el tiempo, ¿no es cierto? Justo esa relación es la que necesito para calcular lo que nos han pedido. El problema decía cuando el tiempo, en qué instante la rapidez vale 6. Entonces, esta relación nos permite obtener justamente este resultado. Cuando la rapidez vale 6, vamos a reemplazar aquí 6 y nos va a quedar así. T menos 1 es igual a 6 al cuadrado, son 36, dividido para 2, 18, más 6, ¿no es cierto? Y menos 4. Y de ahí despejamos el tiempo, ¿no es cierto? Despejamos el tiempo, que nos queda ¿cuánto? Sería 18 más 6, menos 4 y más 1, que pasa al otro lado, ¿no es cierto? Con lo cual tendríamos entonces que T vale ¿cuánto? 21 segundos. 21 segundos sería entonces. ¿Y cómo interpretamos este resultado? El resultado se interpreta de la siguiente manera.
Miren, fíjense lo que habíamos mencionado en la parte de acá. Cuando el tiempo es igual a 21 segundos, la partícula se halla ubicada en una posición que, claro, no la conocemos, pero sí podríamos decir que en ese preciso instante, cuando el tiempo es 21 segundos, la rapidez, o sea, V, mide 6 metros sobre segundo. Eso era lo que nos pedía calcular este tiempo, que era de 21 segundos. Con lo cual queda resuelto el problema. Vamos a terminar con el caso número 3. Recordemos lo que habíamos dicho al comienzo. El caso número 3